Bien, el día de hoy yo quiero hablar del desafío de pensar, algo que rara vez reparamos en ello y que sin embargo todos los días estamos haciendo. Pensar nos lleva a actuar y actuar nos lleva a concretar determinados objetivos, a concretar nuestra vida, a hacer lo que queramos. Nos dicen cuando nacemos que podemos ser todo lo que queramos, es más, casi nos obligan a hacer lo que queramos. Pero de repente encontramos que nuestro pensamiento se enfrenta a muchos obstáculos, a desafíos en la forma de pensar. Y uno de los más grandes es pensar de conformidad con los demás, porque yo no voy a hablar de la conformidad del conformista, ese es otro tema y a lo mejor puedes convertirte en un conformista con tu forma de pensar, pero no hablo del conformismo como se usa tradicionalmente, quisiera decir, sino voy a hablar más del conformismo o de la conformidad en la forma de pensar, es decir, por qué seguimos el pensamiento de los demás cuando tenemos una capacidad autónoma y aparte, insisto, tenemos este imperativo de pensar como somos para llegar a ser lo que queremos. A principios de año platicaba me tocó moderar un panel con los directores, rectores de las principales universidades. A mí me llama mucho la atención que cuando a alguien le preguntas qué estudió, te contestan, soy ingeniero, soy licenciado, soy economista. Yo creo que esa es una expresión que reduce en mucho lo que somos, porque una cosa es que hayamos estudiado algo y otra cosa es que seamos eso. Es bien diferente. Y yo en esa conversación que teníamos con los rectores, yo les decía, ¿por qué las universidades no ofrecen los programas para hacer lo que cada persona quiere ser? O sea, ¿qué pasa si yo quiero ser médico, contador, abogado? No hay un programa para eso, tendría que hacer 3 carreras y es muy difícil. ¿Qué pasa con esa variedad, eso que necesitamos? Porque al final los programas terminan obligándonos a adoptarnos a ellos. ¿Y eso qué hace? Hace o va creando esta conformidad que se va haciendo más grande. Vamos siguiendo un camino, una vereda que se encuentra despejada para caminar, que no necesariamente lo hacemos por elección, lo podemos hacer por comodidad, y de eso es de lo que quiero hablar. Bien, en los 50 el profesor Solomon Asch hizo unos experimentos, una serie de experimentos de naturaleza social. Uno de ellos consistía en exhibir una línea al grupo de participantes y luego un grupo de 3 líneas. Y la tarea que tenían estos participantes era elegir la línea del grupo de 3, la línea que fuera igual a la primera que exhibía. Muy sencillo, ¿no? El desafío consistía en que todos los participantes, salvo uno, estaban puestos de acuerdo para elegir la línea equivocada. Al pasar un turno, el que no estaba puesto de acuerdo elegía la correcta, todos los demás la equivocada. Otro turno, lo mismo, elegía la correcta, todos los demás la equivocada. Para el tercer, cuarto turno, el que elegía la correcta termina por escoger la equivocada. ¿Por qué? Esa es la presión social de la que estoy hablando. Una presión que te obliga a pensar equivocadamente aun cuando sabes el camino correcto. Y esto lo comprobó el profesor Solomon Asch, e insisto, es uno de los estudios más ilustrativos de lo que estoy hablando. Hace algunos años, Alex Bello hizo un estudio sobre el número favorito de las personas y encontró que el número favorito es el 7. No es muy difícil adivinar esto. Cuando nosotros pensamos en un número de la suerte, cuando pensamos en un número favorito, el 7 va a aparecer en nuestra mente. Y esto es un reflejo de una tradición milenaria de apostar por este número, de considerarlo un número, como algunos dicen, cabalístico. Quizá por eso la semana tiene 7 días, hay 7 maravillas en el mundo, ¿por qué no pueden ser más? ¿Por qué limitarlo a 7? El 7 es considerado el número de la suerte en Las Vegas, e incluso Blancanieves tiene 7 enanos como compañeros. Todo esto, aquí donde voy hablando, hasta donde voy hablando, estos 2 casos tienen que ver con la conformidad que se creada, ¿no? Esta conformidad que se va generando socialmente y que quienes se van agregando a la sociedad van adoptando de manera muchas veces involuntaria. Sin embargo, hay algunos rebeldes, como el caso de Kipchoge, que a pesar de que a él le decían que la barrera de las 2 horas en un maratón
no había un ser humano que pudiera romperla, él decidió hacerlo y conseguirlo, desafiarlo y conseguirlo. Él se rebeló a la conformidad y lo logró en 1 hora 59. El sistema no le reconoció su logro y sigue siendo controvertido. ¿Por qué? Quizá porque queremos que todos actuemos y pensemos de conformidad, y si la conformidad nos dice que no se puede, no se puede aunque se pueda. Pero este señor lo intentó y lo logró. Después me topé con la historia de Chris Wilson y me llamó muchísimo la atención. Es un hombre que se equivocó a los 17 años, fue condenado a cadena perpetua a esa edad por haber cometido un delito grave, pero llegó un punto en su vida, a pesar de que los custodios y todo el personal del penal donde se encontraba recluido le decían que ellos se iban a encargar de que nunca pudiera salir, de que nunca cambiara, porque no cambian los que se equivocan. Él hizo un plan, hizo su master plan, como lo llama en su libro, y hizo una lista de más de 100 cosas que él tenía que hacer: levantarse temprano, hacer ejercicio, hacer algo por los demás, comer bien, leer, etc. Y ese plan se lo presentó a su juez, al juez que llevaba su caso. Y con este plan, él logró convencer de su cambio. Es más, no, antes de convencer de su cambio, logró cambiar. Logró rebelarse a su condición de convicto en cadena perpetua y cambió el destino de su vida. Logra salir. Cuando sale a una casa de custodia y ahí otra vez le dicen: nos vamos a encargar de que vuelvas al penal. Lo logran una vez y vuelve a salir y logra sobreponerse al final a ese destino, a esa conformidad donde el delincuente es delincuente y donde la readaptación es solo una narrativa, y se convierte en un empresario y hoy es una persona muy destacada en Washington. ¿Qué nos hace conformarnos o rebelarnos? ¿Dónde llega ese rompimiento con nosotros, con nuestro pensamiento, con la sociedad? ¿Dónde llega ese punto donde podemos desobedecer, donde nos permitimos desobedecer, donde primero nos rebelamos? ¿Para qué? Para desobedecer, para cambiar las reglas, para cambiar el orden de las cosas, pero sobre todo para cambiar nuestra vida. Al final, estas son opciones que tenemos a lo largo de la vida: conformarnos, actuar de conformidad con los demás, conformarnos al grupo, convertirnos como el grupo o concretar lo que queremos. Son opciones que tenemos desde que nacemos. Y como lo dije hace un momento, de repente hasta se vuelve un imperativo, pero un imperativo que se espera o que el sistema no está preparado para que cumpla. ¿Por qué? Siempre va a ser más fácil ir detrás de los demás. Siempre va a ser más fácil escoger lo que los demás. Y no nos vayamos lejos. Con respecto a cómo nos vestimos, pues hay un consejo que establece el color del año. Y alrededor de esos colores se hace la ropa. Y el diseño de la ropa lo decide también un consejo de moda. Y todo lo que vestimos, por más que tratemos de individualizarlo, responde a una conformidad. Entonces, mientras no nos demos cuenta, seguimos a los demás. Ahora, aun y cuando decimos: bueno, yo tengo este despertar y no voy a actuar de conformidad con los demás, tendemos a equivocarnos. Es decir, nos queda claro que nos gusta más A que B. Tenemos claro que nos gusta más B que C, pero elegimos C. ¿Por qué ocurre eso? Ese es uno de los grandes enigmas que todos los estudiosos del comportamiento han tratado de ir resolviendo. Y aquí tengo un ejemplo. En el caso del fútbol, los porteros se quedan parados en el centro de la portería solo el 2% de los tiros a gol que les hacen cuando se cobra un penal, ¿no? Pero, sin embargo, los tiros que se hacen en el centro, que se hacen en esa dirección, solo son el 17%. O sea, ¿por qué no son el 100%? Si ahí es donde tienes un 98% de probabilidades de conseguir el gol. Pues hay una lógica como retorcida donde el jugador prefiere disparar a un lado porque parece que disparar al centro es como bobo, es como no lo más inteligente. No es lo mismo fallar disparando al centro que fallar disparando buscando un ángulo donde el tiro no pueda ser parado. Vean, otra vez, es una lógica como perversa, retorcida, que nos hace pensar más en lo que se espera de nosotros desde el punto de vista de imagen que desde el punto de vista de objetivo. Y aquí el punto es que es bien difícil decidir con claridad. Y aquí ya voy más a un tema del proceso de pensamiento. Nos enfrentamos a obstáculos, nos enfrentamos
a diferentes barreras para llegar a donde queremos. Y una de ellas que me encanta recurrir a cuando hablamos de esto es la alegoría de la caverna de Platón. Platón decía que estamos todos encerrados dentro de una caverna, viendo sombras, y que damos por reales las sombras que estamos viendo. Creemos que esa es la realidad. Sin embargo, la única manera de poder ver la realidad tal cual es salirte de esa caverna. Y a lo mejor entrarás en otra. Pero vas avanzando, vas cambiando, vas desobedeciendo, te vas alejando de esa manada. Por otro lado, tenemos los errores del pensamiento, los errores cognitivos. Tenemos errores en el procesamiento de la información, que vaya que es una de las actividades fundamentales, el recolectar información, pensar y decidir. Pero en este camino hay errores que algunos científicos han encontrado que no son aleatorios, sino que son sistémicos. Sin embargo, puedes romper esa condición siempre y cuando seas consciente. Y algunos de los que quise traer a la mesa son el sesgo de prueba social, es decir, si a todos les gusta, si todos le dan like, si todos le dan 5 estrellas, es porque es bueno. Así pensamos, tiene que ser bueno. Los que leemos, vemos un libro, lo ves con 5 estrellas, lo compras y resulta que no te gustó, no lo entiendes. Si tenías 5 estrellas, pues no eres como los demás. Esa es la solución, simplemente no eres como los demás y lo que les gusta a todos no tiene por qué gustarte. Tienes que encontrar tu propio gusto. El sesgo de optimismo creo que empuja mucho que podamos hacer esto, porque creemos que las cosas siempre van a estar bien. Yo pongo mucha atención en los que hablan de eso, ¿no? No, es que todo va a estar bien, pero a ver, explícame por qué va a estar bien. Ahora en la pandemia muchos dicen, no, es que todo va a estar bien. Yo lo veía en ventanas, lo veía en carros, pero díganme por qué va a estar bien. Si en aquellos momentos pues no hay vacuna, no vemos avances, no vemos ninguna medicina, vemos a la gente muriéndose, ¿por qué va a estar bien? ¿Solo porque creemos? Porque tenemos esa inclinación a pensar irracionalmente que todo está bien. Otro de los sesgos es el sesgo de confirmación, que nos hace poner atención selectiva en aquellas cosas que pues tienden a fortalecer lo que pensamos. ¿Ok? Lo que nos da la razón. Y eliminamos lo que va en contra. Entonces imagínense este cóctel donde hay un sistema que te propone qué pensar y luego está esta recepción de la información y esta decisión que puede ser defectuosa por este tipo de sesgos que podríamos combatir de alguna manera siendo conscientes. Ahí es donde se va preparando todo el terreno para lo que estoy hablando. Lo bueno es que siempre te puedes revelar. Y juego aquí con la palabra, cambiando los caracteres para ir por los dos significados. El revelarte como un acto de resistencia y el revelarte como un acto de mostrarte, de conocerte, de entenderte. Camus, en El hombre rebelde, definía de qué se trata esta rebelión. Él decía que el hombre rebelde es aquel que se alza, se quita sus cadenas y dice, las cosas hasta ahora han sido así, pero en adelante ya no. Fíjense lo interesante, o sea, llega un momento donde tú dices, oye, está bien, las cosas se han dado de cierta manera, pero ya no quiero que sean así. Ahí es donde empieza ese acto de rebelión, donde empieza esa desobediencia a uno mismo ante ese acto de revelarme, de mostrarme, de entenderme. También muchas veces un obstáculo que se nos presenta en el camino, una experiencia fuerte que nos rompa, nos hace recomponernos. Y cuando hablo de conflictos, cuando estoy tratando conflictos con las personas, cuando alguien me invita a ayudarlos a resolverlo, les digo que el primer punto es que cuando hay un conflicto hay demasiadas oportunidades detrás de eso. El tema es entenderlo, que hay las oportunidades, y 2, trabajar para aprovecharlas. Ahora, ¿qué podemos hacer para revelarnos? Yo les diría, primero que nada, el viaje empieza descubriendo quién eres realmente. Y para descubrir quién eres, hay muchas herramientas. Yo les diría, hagan un Myers-Briggs en línea y entiendan más de ustedes. No dejen esas cosas para cuando se piden trabajo, ¿no? y que alguien más los analiza y alguien más decide quiénes son. Háganlo ustedes antes. Ustedes pueden explicar quiénes son, pueden explicarse a ustedes quiénes son. El otro punto es entender cuál es tu visión de la vida. ¿A qué le das valor? ¿Qué es lo realmente importante para ti?
¿Cuál es la definición de vida? La tuya, no la del libro de autoayuda. Cuestiona tus suposiciones y tus certezas. ¿Qué crees con duda? ¿Y qué crees de manera absoluta? Ahí hay oportunidades para cambiar la narrativa que estás platicándote y que está guiando tus actos y tus resultados. Muchos se preguntan, ¿cuál es mi objetivo? O te obligan a decir, oye, ¿cuál es tu objetivo? Creo que esa es la pregunta equivocada. La verdadera pregunta es, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Y por qué cuáles son tus objetivos? Porque somos seres multidimensionales, es decir, no nos expresamos de una sola manera, nos expresamos en diferentes mundos paralelos y podemos ser diferentes cosas a la vez, y es algo que cuando lo entiendes potencia mucho tu capacidad de hacer y de vivir. Aprovechemos eso. En una misma vida puedes ser escritor, puedes ser músico, puedes ser profesor, puedes ser un empleado, eres padre de familia, eres hijo, y cada una de esas canchas tiene un objetivo diferente. Y una vez que entiendes esos objetivos, hay que ver, como decían los estoicos, Marco Aurelio, de qué tienes control, sobre qué tienes control parcial y sobre qué tienes nada de control. Y entonces sobre eso, haz un plan y trabaja sobre las cosas que puedes controlar para rebelarte, para desobedecer. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué has hecho con ella hasta hoy? Y no la respuesta, pero sí el consejo, es que aproveches lo que te queda de vida. Hay relojes que te van dando el tiempo, no del día, pero el tiempo que te queda de vida, de acuerdo a la expectativa de los demás. Y cuando eres consciente de eso, te das cuenta de que todavía puedes hacer muchas cosas, no de que el tiempo se está acabando. Revélate contra y a ti mismo. Yo los invito a ser antihéroes haciendo un viaje. Porque los héroes todos hacen lo mismo, pero los antihéroes se preocupan por hacer las cosas diferentes. También buscan hacer las cosas bien, pero buscan sus propios medios. No te pases la vida buscando tu propósito. Si no vas a andar como perro tratando de alcanzar la cola, porque el propósito está en ti, no está en otro lugar. Encuéntralo nada más en ti. Encuentra qué te hace vibrar. Date cuenta de qué es lo que te hace fluir. Apuesta todas tus acciones al presente, pero no por vivir en la inmediatez, sino porque estás construyendo un futuro. Y acuérdate de que vale mucho más una hora de vida haciendo lo que realmente quieres y eres que pasarte la vida pensando.